Ramiro Durán, un hombre de porte imponente y mirada penetrante que parecía capaz de ver más allá de las apariencias, se encontraba de pie frente a la enorme ventana de su oficina, en el último piso del majestuoso rascacielos de la Corporación Durán. Desde allí, contemplaba el interminable bullicio de la ciudad, una metrópoli que nunca dormía, llena de luces y movimiento. Su traje negro, impecablemente cortado, reflejaba la elegancia y autoridad que él proyectaba en todos los ámbitos de su vida. Para cualquiera que lo viera, Ramiro era la encarnación del éxito. Dueño de un imperio empresarial y respetado por todos a su alrededor. Pero sus ojos, aquellos ojos oscuros que solían ser implacables en los negocios, delataban algo que el resto del mundo no podía ver, una tristeza profunda que se negaba a desaparecer con el paso de los años. En su escritorio, abarrotado de informes, contratos y dispositivos tecnológicos de última generación, solo un objeto destacaba por su sencillez y por el lugar especial que ocupaba en su vida. Un marco de plata pulida que contenía la fotografía de una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. Cada vez que Ramiro lo miraba, sentía el mismo nudo en el pecho. Esa mujer era Camila, su esposa fallecida, la única persona que alguna vez le había hecho sentir completo. Ella había sido su todo, y aunque habían pasado varios años desde su trágica muerte, el vacío que dejó en su vida seguía tan presente como el primer día. Habían pasado 10 años desde el accidente automovilístico que le arrebató la vida. 10 años en los que Ramiro se había sumergido en el trabajo, intentando llenar el vacío que ella había dejado. Pero no importaba cuán alto llegara o cuántas metas alcanzara, su existencia se había convertido en una rutina monótona, sin el calor del amor de Camila. Ella había sido su todo, su sol en un mundo de sombras. Incluso ahora, cada vez que pensaba en ella, un dolor punzante atravesaba su corazón. Todos en la empresa veían a un líder firme y disciplinado, pero ninguno imaginaba la amargura que lo consumía desde el día de su muerte. Esa noche tenía programada una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Se ajustó el reloj, enderezó la corbata y, con un suspiro resignado, abandonó su oficina. Aquel lugar repleto de cristales y acero era su reino, un reino que había construido solo, pieza a pieza, tras la desaparición de Camila, pero era un imperio vacío. Al bajar al vestíbulo, su chófer lo esperaba para llevarlo al restaurante. La ciudad parecía vibrar con la actividad nocturna, pero él solo sentía el peso de su soledad. Al llegar al restaurante, fue recibido con la usual cortesía reservada para los grandes magnates. Los comensales se giraban para mirarlo, algunos con admiración, otros con envidia. Ramiro tenía poder, dinero y fama, pero carecía de lo que más valoraba: paz en su interior. Ya en la mesa, su hermano menor, Julián Durán, lo esperaba con una sonrisa calculada, disfrazada de afecto. Vestido con un toque de informalidad, proyectaba una imagen de carisma y cercanía, pero Ramiro sabía que bajo esa fachada había algo más oscuro. Habían pasado de ser socios cercanos a estar en constante tensión. Julián siempre había sido ambicioso, y aunque Ramiro confiaba en él en asuntos empresariales, en su mirada había una inquietante sombra. La conversación con los demás directivos fluyó entre números, propuestas y estrategias de expansión. Ramiro asentía y ofrecía comentarios concisos, pero su mente divagaba. Otro año, otra reunión, otro proyecto. ¿Qué sentido tenía todo eso si ella ya no estaba? En medio de sus pensamientos, algo cambió. De repente, una joven mesera se acercó con discreción, llevando una bandeja con copas de vino. Al principio, Ramiro no le prestó mucha atención, pero algo en sus movimientos llamó su interés. Observó cómo colocaba las copas frente a los comensales con delicadeza, su mano derecha temblando ligeramente bajo el peso de la bandeja. Y entonces, la vio. Una cicatriz larga y delgada se dibujaba en la piel pálida de la mesera, exactamente igual a la que Camila tenía. Ramiro quedó paralizado. Su mente se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Esa cicatriz no podía ser una coincidencia. Los latidos de su corazón resonaron en sus oídos mientras alzaba la mirada hacia el rostro de la joven. El cabello oscuro, recogido en una coleta desordenada, enmarcaba un rostro sereno y unos ojos grandes y cafés. El parecido con Camila no era obvio,
pero había algo en su expresión, en la forma en que fruncía levemente el ceño y sonreía con cortesía forzada, que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó la joven con voz suave, sin levantar la vista. Ramiro sintió que su garganta se secaba. ¿Qué era esto? ¿Una alucinación? ¿Un mal sueño? Se forzó a recuperar la compostura y negó lentamente con la cabeza. La joven le dedicó una breve sonrisa y se alejó hacia otra mesa. Ramiro la siguió con la mirada, sus ojos fijos en ella como si se tratara de un espectro. Julián, que había estado observando todo con creciente inquietud, se inclinó hacia él. ¿Qué ocurre?, preguntó con tono bajo, mezclando impaciencia y preocupación. Nada, murmuró Ramiro sin despegar los ojos de la mesera. Es solo que... No terminó la frase. Se levantó bruscamente de su asiento, ignorando las miradas de sorpresa de los demás. Con pasos rápidos, casi desesperados, siguió a la joven hasta la barra. Ella, sintiendo su presencia a su espalda, se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Disculpa», dijo Ramiro, esforzándose por no sonar alterado. «¿Cómo te llamas?». La mesera lo miró, visiblemente incómoda por la intensidad en su voz. «Me llamo Natalia, señor», respondió ella. El sonido de ese nombre fue como un golpe. Natalia no era el nombre de su esposa, pero había algo en cómo lo pronunciaba, en cómo lo miraba con esa mezcla de curiosidad y desconcierto, que le provocó un dolor agudo en el pecho. ¿Podía ser ella? ¿Era eso posible o... ¿simplemente estaba perdiendo la razón? «Perdona», murmuró apartándose. «Te confundí con alguien más». Natalia, aún más desconcertada, le dedicó una pequeña inclinación de cabeza y se retiró, apresurándose hacia la cocina. Ramiro la observó desaparecer por la puerta y supo en ese instante que su vida había cambiado para siempre. No podía dejarlo pasar. Necesitaba respuestas. Esa misma noche, Ramiro contactó a Leonardo Cortés, el mejor investigador privado de la ciudad. Le dio instrucciones claras. Quería saber quién era Natalia, su pasado y todo lo que pudiera descubrir. Mientras el bullicio del restaurante continuaba a su alrededor, Ramiro se prometió que descubriría la verdad. Pasaron semanas mientras Leonardo recopilaba información. Lo que descubrió fue desconcertante. Natalia no existía en los registros antes de 5 años. Era como si su vida hubiera comenzado de repente. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de una red de corrupción hospitalaria. Camila no había muerto en el accidente, sino que había sido víctima de una conspiración liderada por Julián, su propio hermano. Él, celoso del poder de Ramiro y deseoso de controlar la corporación, había fingido la muerte de Camila, sometiéndola a una cirugía y alterando su identidad. Cuando Ramiro confrontó a Julián, estalló una furiosa confrontación. La verdad salió a la luz en una pelea que destrozó a la familia y a la empresa. Pero Ramiro, aunque devastado por la traición, fue liberado del peso de los años de duelo. Camila, ahora Natalia, lo miró una última vez antes de desaparecer para siempre, dejándolo con una mezcla de dolor, amor y redención. Cuando Ramiro, finalmente solo en su oficina, miraba el horizonte de la ciudad, la pesada carga de la verdad lo oprimía. Camila, o Natalia, había desaparecido sin dejar rastro, llevándose con ella el último hilo que lo conectaba a un pasado lleno de amor y traición. Mientras la noche envolvía la ciudad en sombras, sintió una mezcla de liberación y angustia. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Al mirar la pantalla, vio un mensaje sin remitente. El verdadero enemigo nunca se fue. Vigila tu sombra. Ramiro se quedó helado. El vacío que sentía fue reemplazado por una angustia oscura. Miró su reflejo en el ventanal y por un instante juró ver una figura a sus espaldas. El corazón de Ramiro latía con fuerza mientras giraba lentamente para enfrentar la habitación vacía. El eco de sus propios pasos resonaba en la oficina, pero no había nadie. Aún así, la sensación de ser observado era abrumadora. Guardó el teléfono, recogió su chaqueta y salió apresuradamente del edificio, sin mirar atrás. Sabía que la verdad había sido revelada,
pero lo que aún permanecía en las sombras sería más peligroso de lo que jamás imaginó. Y mientras caminaba hacia su coche, una certeza fría lo envolvió. El verdadero juego apenas comenzaba. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like, comenta y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo video.